Bueno, pues hoy vamos a dedicar la charla a la observación del Sol. Y vamos a hablar de los fenómenos observables, de la mecánica solar que los genera, las técnicas de observación seguras. Y es una charla que está dirigida a las nuevas incorporaciones, así que los que lleváis mucho tiempo aquí me temo que no vais a descubrir nada nuevo hoy, que os lo sabéis ya todo de memoria. Aprovecho para decir que las fotos, dibujos y demás cosas que vais a ver en la presentación las he ido recopilando por internet a lo largo de los años. No las he hecho yo, ya sabéis que yo para el dibujo soy una zote, entonces espero que la gente que las subió me perdone por utilizarlas para esta charla. Y bueno, vamos a hablar de los fenómenos que están en la parte visible del espectro. Veis ahí que hay otras radiaciones solares un poco más allá, pero como no son asequibles con los tipos de instrumental que tenemos los aficionados, nos los vamos a saltar, ¿vale? Entonces, los fenómenos de los que vamos a hablar son las manchas, los gránulos y las fáculas. Pero para llegar a eso, tenemos que empezar hablando de la estructura del Sol. Vamos a recorrer las capas del interior solar, las capas del exterior solar, para ver cómo funciona nuestro querida estrella. Lo primero, el nacimiento del Sol, ya sabéis de sobra, como todas las estrellas. Una nube de gas de hidrógeno y polvo cósmico que está por ahí flotando en el universo. Se produce una perturbación y la nube empieza a colapsar por gravedad. Llega un momento en que la presión y la temperatura de la nube es tal que se pueden empezar a producir las reacciones de fusión nuclear que van a generar la energía. La energía se va a generar en el núcleo del Sol. Y va a seguir la teoría de Bethe. Dos átomos de hidrógeno se nos fusionan y nos dan un átomo de deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. Y sueltan un positrón y un neutrino. El átomo de deuterio, dos átomos de deuterio se juntan y nos dan un átomo de helio ligero. Y, el átomo de deuterio con el de hidrógeno nos da el helio ligero. Y ahí se nos genera ya la energía. Ahí tenemos generación de energía. Dos átomos de helio se nos juntan y nos dan un átomo de helio estable y liberan dos átomos de hidrógeno que volverán a entrar en la rueda de la fusión nuclear. Entonces aquí en el núcleo se nos ha generado la energía, pero no se va a quedar ahí, lo sabemos porque nos llega a la Tierra. Entonces, de alguna manera la energía tiene que escapar del núcleo. Encima del núcleo tenemos la zona radiativa, que se llama así porque por la forma en la que la energía atraviesa esta capa, que lo va a hacer en forma de radiación electromagnética, en forma de fotones. Esta capa es una capa muy densa, los fotones van a ir chocando con otros átomos, otros fotones, venga golpes ahí hasta que salgan a la zona de arriba de la capa. Pueden tardar hasta 175.000 años en cruzar esa capa. Y encima de la zona radiactiva tenemos la zona convectiva, que se llama así por la forma en la que la energía sigue saliendo hacia afuera del Sol. Y esta capa es la que más nos va a interesar a nosotros luego. En la parte de abajo de la zona radiactiva vamos a tener mucho calor. Toda la energía del núcleo que ha atravesado la zona radiactiva llega a la zona convectiva. Ahí el gas se calienta. ¿Qué le pasa a un gas cuando se calienta? Que asciende. A medida que asciende se va enfriando. Cuando se enfría lo suficiente, desciende. Entonces se nos genera ahí una célula en la que tenemos el gas, una célula convectiva con el gas moviéndose, subiendo, bajando. Es parecido a cuando ponéis un cazo al fuego. Al principio no pasa nada, pero cuando empieza a calentarse el agua se empieza a mover. Se ve mucho mejor si hacéis, no sé si hacéis sopa miso, pero el miso es lo mejor. Tú echas el miso allí en el caldero y como pesa muy poquito se le ve allí moviéndose como un loco. Pues es el mismo tipo de fenómeno. Con eso vemos las tres capas del interior solar, las capas relacionadas con la energía. El núcleo donde se produce, la zona radiativa donde se transporta por los fotones y la zona convectiva donde la energía se transporta por las corrientes de gas. Y pasamos al exterior solar. La primera capa, la más importante para nosotros, la fotosfera. Cuando miramos al cielo y vemos un disco amarillo, en Vizcaya lo vemos poco pero sabemos que existe, ese disco amarillo es la fotosfera, la capa visible del Sol. En esta vamos a ver el primero de los fenómenos visibles, ¿vale? Hemos dicho que en la zona convectiva, aquí el gas se nos calienta y asciende. En la fotosfera vamos a tener esto de aquí, que se llama el gránulo, que es en la parte de arriba de la célula de convección. Si veis aquí en la foto real, el gránulo es más brillante en el centro, porque el centro es por donde sube el gas caliente, más calor, más brillante.
y por donde baja el gas, que es lo que nos delimita la célula convectiva, que son las paredes del gránulo, son más oscuras porque el gas está más frío. Y a ver si consigo pinchar aquí para poneros un vídeo de los gránulos, que en este vídeo se ve muy bien eso que decíamos de cuando pones un cazo al fuego que se ve el chapoteo. Pues aquí es un vídeo acelerado de los gránulos y se ve muy bien. Pero esperar a ver si soy capaz de... Igual desde aquí mejor. A ver si funciona además. Vale, ¿veis ahí como esa especie de chapoteo burbujeante del gas caliente? A mí me parece súper chulo esto. Vale. Vale, y luego pasaríamos a las dos capas de la atmósfera solar. La cromosfera, que es de color rojizo y es una capa muy delgadita, y la corona, que es una capa que es muy amplia, tiene un gran volumen, pero muy poco densa. Entonces ya, las capas del exterior solar, la fotosfera, la superficie visible, que es la que nos va a interesar a nosotros, y las dos capas de la atmósfera, la cromosfera y la corona. Vale, y ahora que ya sabemos cómo es la estructura del Sol, vamos a adentrarnos en cómo se generan las manchas. Y para ello tenemos que hablar primero de magnetismo solar. Pero vamos a hablar de magnetismo solar de una manera de andar por casa, ¿vale? Para que sea facilito y que nos perdonen los físicos por las licencias que nos vamos a tomar. Entonces, hemos dicho que el Sol está formado por gas hidrógeno. Y en realidad hemos dicho una pequeña mentirijilla, ¿vale? Porque el Sol no está formado por gas, sino por plasma, que es un gas ionizado. Si veis ahí, en un gas hidrógeno tendríamos el núcleo y el electrón dando vueltas alrededor del núcleo. Para someter el gas a presión y temperatura, el electrón que está en el núcleo adquiere suficiente energía como para salir del núcleo. Entonces nos queda el ion por un lado y el electrón por allí paseando por otro. Y hemos dicho que en la zona convectiva tenemos corrientes de gases o corrientes plasmáticas, como queráis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos realmente? Pues una corriente eléctrica. Esos electrones que andan sueltos se están moviendo siguiendo las corrientes de los gases ascendentes. ¿Qué sucede cuando tenemos una corriente eléctrica? Que se nos genera un campo magnético. Ahí tenéis el campo magnético dibujado con sus líneas de campo. Cuanto mayor es la corriente, mayor va a ser el campo. Imaginaos las corrientes que puede haber en el Sol. Entonces, imaginaos cómo puede ser el campo magnético del Sol. Pues tremendo. Ahí lo tenéis en una simulación por ordenador con las líneas de campo. Y tenemos que seguir hablando de magnetismo, pues todavía no hemos llegado a las manchas. Sabemos que en el interior del Sol se nos ha generado un campo magnético. Entonces, ahora imaginaros que tenemos al Sol en un primer estado, el Sol estático. Las líneas de campo, el campo magnético es bipolar, tiene que ir de un polo al polo del signo contrario. Entonces, imaginaos, ¿no? Tenemos ahí las líneas de campo que van de un polo al otro. Pero resulta que el Sol está rotando. Y el Sol no es un cuerpo sólido, entonces tiene una rotación diferencial. Rota más deprisa en el ecuador que en los polos. Esto tiene un efecto sobre las líneas de campo. Imaginaos, ¿no? El Sol en estático, la línea de campo, le pintamos unos puntitos y le ponemos al Sol a dar vueltas. A medida que da vueltas, esta parte de aquí va más rápido que la otra, le va adelantando y al final las líneas se nos emborronan todas, o sea, se nos enrollan. ¿Vale? Y incluso nos pueden salir esos bucles de las líneas de campo y esto es lo que nos va a producir las manchas. Imaginaos, ¿no? La corriente de gas que decíamos que está moviéndose ahí en su célula tranquilamente, la línea de campo se enrolla y se enrolla alrededor de la corriente. Entonces, la cantidad de flujo de gas que sube hacia la superficie disminuye. Es lo mismo que, imaginaos que estáis regando la huerta, estáis ahí con vuestras lechugas y el vecino que tiene una envidia del 8 de vuestras lechugas coge y os hace así en la manguera. Entonces, la cantidad de agua que os sale por la manguera disminuye. Esto sería exactamente lo mismo. Disminuye la cantidad de flujo de gas caliente que sube y se nos genera una zona más oscura, una zona más fría, que sería nuestra mancha. Esto no sé si apunta. Tienes un puntero, me parece, en el cajón. ¿Pero esto no hace de puntero? No, porque no. Ah, porque no, vale. Vale, bueno, pues ahí tenemos la zona más oscura de la mancha, donde se ha reducido más el flujo de gas caliente, que sería la umbra, y luego la zona que la rodea, donde el flujo se ha reducido un poco menos, sería la penumbra. Son zonas frías y oscuras comparadas con lo que hay al lado.
porque calentito está calentito, ¿vale? Y se nos genera una mancha, y como el campo magnético hemos dicho que es dual, se nos genera una mancha de signo contrario para que la línea del campo entre y se cierre. Pero también nos puede pasar que las líneas de campo vayan a favor de la corriente. Si van a favor, lo que vamos a tener es que el caudal, el flujo de gas caliente que sube, aumenta. Si volvemos a la manguera, estás ahí regando tus lechugas y viene y tarde en el grifo y te sale un montón de agua. Pues en esto lo mismo, te sube un montón de gas caliente y se te generan esas zonas más brillantes, más calientes, que se llaman fáculas. ¿Vale? Y bueno, pues entonces, los fenómenos que vamos a poder ver más o menos con nuestro instrumental van a ser los gránulos, que están relacionados con las corrientes de convección, y las manchas y las fáculas, que van a estar relacionadas con las líneas de campo magnético. Y bueno, ahora que ya sabemos qué es lo que queremos ver, tenemos que elegir el método con el que lo vamos a ver, teniendo en cuenta que el Sol es peligroso, que el Sol no es como mirar los planetas, que hay que tomar una serie de precauciones porque si no la podemos liar parda. Entonces, al Sol no le vamos a mirar nunca directamente, ni siquiera con los ojos, porque ya, supongo que todo el mundo lo habéis intentado, mirarle con los ojos y no se puede. Entonces, con un instrumento astronómico, todavía menos. Y bueno, métodos de observación que tenemos. Las gafas para ver eclipses, barato. Son esas gafitas de cartón con unas láminas de Miller, unas láminas Bayer, que cuando hay eclipses así majos, la venden los chinos, la regalan, en el último creo que la regalaban con las patatas fritas. Siempre utilicemos gafas homologadas, ¿vale? Las gafas de los chinos oscurecen la luz del sol, pero no filtran las radiaciones infrarrojas y ultravioletas. Entonces, ojito, gastamos un poco más y utilizamos gafas que sean buenas. Si tenemos gafas de eclipses anteriores, las tiramos, porque la lámina que tienen, pues es una lámina que aunque no la utilices, se le salen poros. Entonces, que valen 4 perras. Compráis unas nuevas y va a ser mucho mejor. Este método, pues en un eclipse vas a ver cómo se va tapando el disco solar, pero no vas a poder ver las manchas. Otro método, la caja solar, más barato todavía que el otro. Vas al supermercado y te haces con una caja alargada. Le haces un agujerito por este lado, en este otro le pones un folio. Esto, aquí lo han quitado esta parte de aquí para que se vea bien, pero le haces un ventanuco para mirar. Nunca vas a entrar directamente a mirar al sol, o sea, seguro, segurísimo, barato, baratísimo. Ahora, la imagen todavía peor que con las gafas, porque va a ser mucho más pequeña. Pero tiene dos ventajas súper importantes que hay que reconocerle. La primera, que te sirve para tener a los críos toda la tarde entretenidos en hacerse su caja solar. Y la segunda, que el día del eclipse te sirve para tener a los críos entretenidos en utilizar su caja solar mientras tú ves tu eclipse con tus manchitas. O sea, que se puede considerar un método indirecto para ver las manchas del sol. Entonces, a cada método hay que reconocerle sus cosas. Y ya si lo que queremos es realmente ver manchas y cosas chulas, ya tenemos que ir a métodos que utilicen equipamiento astronómico. Y aquí tenemos el de proyección y los filtros. Empezamos por el de la proyección. De los dos yo diría que es el más seguro, porque tú no vas a mirar al sol, vas a mirar en dirección contraria al sol. Yo empecé con este cuando tenía 14 años y para utilizar con los críos yo creo que es el mejor. Entonces, utilizamos un refractor, no utilizamos ni un reflector ni un catadióptrico, porque le vamos a meter toda la luz del sol por aquí para magnificar al tubo. Y los espejos son muy sensibles. Si estamos mucho tiempo haciendo la observación y no nos acordamos de mover el telescopio para que se enfríe, incluso aunque nos acordemos, nos podemos cargar los espejos. Entonces, un refractor y un refractor pequeño. Vas para este método con ponerle la palomilla esta y sujetar una pantalla que se quede perpendicular al ocular. Sobre esa pantalla ponemos un folio y ahí podemos incluso dibujar las manchas. Si le ponemos la pantalla que le han puesto aquí del otro lado, conseguimos que haya más contraste y vemos mejor. La longitud de la barra, pues hay que buscar un compromiso entre conseguir la imagen más grande que podamos, pero con la mayor nitidez. Entonces, la barra tiene que ser móvil, para que, dependiendo de cómo esté la diafanidad del aire el día que vamos a hacer la observación, puedas moverla, buscar la posición óptima. Eso si estamos solos. Si estamos en una observación pública, ojito con las observaciones públicas solares, ahí, entre la barra y el ocular, no puede caber una cabeza. No vaya a venir el típico gilipollas a ver qué se ve, que seguro que se ve mejor por aquí y se nos queda tuerto de un ojo. Entonces, ahí siempre cuidado.
el telescopio se calienta, entonces de vez en cuando hay que moverlo para enfriarlo. Para enfocar al sol, o sea, para orientarlo, nos vamos a guiar por la sombra del telescopio en la pantalla de atrás. Si el sol está aquí y lo tenemos aquí, pues la sombra va a ser muy grande. A medida que nos vamos acercando al sol, la sombra se va a ir haciendo más pequeña hasta que salga un redondito y ¡pum!, en el centro el disco del sol. Y ahí ya lo tenemos puesto. Y de este método poco más, que yo lo utilicé durante un montón de años, luego ya me cambié a filtros, pero para empezar, seguro y muy bien. Ahora, con los filtros vamos a ver mucho mejor. Filtros. Yo no aconsejo jamás un filtro de ocular. ¿Por qué? Porque el filtro de ocular lo vamos a poner en el ocular aquí. Toda la luz que metemos la estamos magnificando hasta el ocular. Si hemos comprado un filtro baratito, que no hemos querido gastar mucho dinero, o no nos acordamos de mover a enfriar el telescopio y el filtro se rompe, lo de detrás es nuestro ojo. Entonces, yo prefiero filtros de tubo. El filtro tiene que tapar siempre por completo el tubo. Podemos usar un filtro casero, pues ahí con un marco de madera y una lámina Bauer, y al final te das cuenta que cuando has comprado 3 láminas te has gastado lo mismo que costaba un filtro de cristal y no tienes filtro. Con el filtro casero, la lámina Bauer le pasa lo mismo que a la de las gafas, que se pica. Entonces, cuando vayas a hacer una observación, primero haces así con el sol, comprobando que no tienes ninguna picadura, y luego ya se lo pones al telescopio. Con una bombilla en casa antes de salir. Yo lo hago con el sol, bueno, lo hacía. ¿Vale? Y si utilizas un filtro de cristal, pues bueno, puedes hacerlo también, pero tienes menos posibilidades de que le haya pasado algo. Si estás tú solo no importa, pero en una observación pública el buscador o lo quitas o lo tapas, como han hecho ahí. No vaya a venir el gilipollas de antes y se nos quede tuerto del otro ojo. Entonces, cuidadito. Para este nos vale cualquier tipo de telescopio, porque le estamos tapando, le vamos a poner el filtro aquí, con lo cual estamos bloqueando la energía antes de entrar al tubo. Entonces podemos usar un catadióptrico, un refractor o un reflector. Para orientarlo, pues igual que antes, yo le quito la pieza, el portaocular, y antes de ponerle el filtro, pues con la sombra, cojo un papelito y con la sombra lo coloco como antes. La sombra se va haciendo pequeñita, cuando sale, pum, lo primero el filtro y luego la pieza del ocular. Lo primero el filtro para que no se caliente, no sea que os pongáis a poner la pieza del ocular y os carguéis los espejos. Vale, ¿qué no vamos a utilizar nunca? Por Dios, aunque lo diga internet y lo digan los tiktokers y quien ande por ahí. Ni CDs, ni negativos de fotos, radiografías, gafas de sol, cristales ahumados, o sea, todo eso nos va a bloquear parte de la luz del sol para que no nos deslumbre, pero no nos está protegiendo de las radiaciones. Entonces eso, no. Y por supuesto, jamás con los prismáticos y con el telescopio directamente. Eso grabároslo a fuego porque si no tendremos un disgusto. Vale, y una vez que ya habéis elegido vuestro método de observación, pues ya podéis empezar a hacer pues, dibujos y fotos. Que esto está muy bien, pero lo que nos mola a los que seguimos el sol no es poner un día el telescopio y ver las manchas y hacer un dibujo de las manchas. Lo que nos gusta es ver cómo evolucionan los grupos de las manchas, ¿vale? Y aquí tenemos la antigua clasificación de Zuris, que nos vale para lo que nos vamos a contar ahora. Porque lo chulo es ver cómo un grupo nace, cómo va desarrollándose y cómo va desapareciendo, ¿vale? Si veis ahí, pues los grupos empiezan siempre como un pequeño porito, luego sale un porito del otro lado, porque hemos dicho que el campo magnético es dual, necesitamos una mancha, un poro de cada signo para que la línea de campo se cierre. Luego al primero que ha salido por aquí les empezará a salir la sombra y la penumbra, luego empezará a desarrollarse las manchas en el otro lado, alcanza el máximo, empieza a desaparecer la parte del grupo que salió después, o sea, la que salió más tarde, y luego termina desapareciendo la parte de este lado. Que esto también está muy bien, que puedes hacerte dibujos un día, puedes hacer esto, que lo tienes que hacer haciendo observaciones todos los días a la misma hora, que aquí en Vizcaya ya os digo yo que es imposible, que si consigues hacer 2 a la semana ya vas contenta. Pero bueno, en Andalucía y por ahí, que tienen ese cielo espectacular con el sol prácticamente todos los días del año, pues puedes hacerte tus dibujos de cómo evolucionan. Pero tampoco es lo mejor, porque es que a los científicos y ingenieras lo que nos gustan son los números. Y como lo que nos gustan son los números, para eso se inventó el número de Wolf, que nos mide la actividad solar.
Entonces, el número de Wolf te dice, es una constante que depende de tu instrumento, que como nadie sabemos qué constante nos toca, todos usamos 1, ¿para qué vamos a engañarnos? 10 por cada grupo y luego cuentas 1 por cada mancha. Entonces, si volvemos aquí, por ejemplo, en este tienes 10 por el grupo y 1 por la mancha, 11. Mancha tiene que ser mancha, ¿eh? No vale un poro que no tiene... O sea, la mancha tiene que tener sombra y penumbra. Si no tiene sombra y penumbra, no se cuenta. Luego os digo otra cosa. Y aquí tendrías otro 10 y 2 manchitas, pues aquí tendrías 23. Hoy te salió un 23. Y yo con mi instrumento no puedo ver los poros, entonces yo todo lo que veo lo considero mancha, porque mi instrumental, o sea, para verlo tiene que ser ya suficientemente grande. Entonces yo cuento y cuento todo. Y esto también está muy bien. Hemos hecho los dibujos de un día, hemos hecho dibujos varios días, hemos calculado el numerito hemos calculado el numerito de varios días, pero los numeritos, pues nada. Lo siguiente que más nos mola a científicas e ingenieros, que es las gráficas. Eso ya nos pone, nos salimos. Entonces, podemos hacer esta gráfica todos los días del año durante un montón de años y el valor de la actividad solar. Y entonces vemos que la actividad solar es periódica, que se repite los máximos o los mínimos cada 11 años. Que la actividad solar no es siempre la misma. Hay máximos, supermáximos, y hay máximos que dan pena. Y hay mínimos que no llegan a 0 y hay mínimos que están en 0. Incluso tenemos periodos en los que no hay actividad solar. Ese periodo se llama mínimo de Maunder. Y si vais a los museos, las tablas flamencas estas de, ¿cómo se llaman? Lagos helados, niños patinando y árboles, casi todas son de esta época. Hacía un frío del carajo porque la energía que llegaba a la Tierra era baja. Y dicen que incluso que se congeló el Támesis a la altura de Londres. Gráfica. Pero es que como nos gustan tanto las gráficas, podemos hacer muchas. Y entonces podemos hacer otra. Ponemos aquí, como antes, todos los días del año de un montón de años. Y aquí las latitudes solares, las positivas y las negativas. Y dibujamos las manchitas donde estaban esos días. Y entonces obtenemos este famoso diagrama de alas de mariposa, que nos da una información parecida al otro. Nos dice que la actividad solar es periódica, que hay máximos con un montón de manchas y máximos que tienen menos manchas, que casi todas las manchas están entre más o menos 45 grados, que cuando se inicia el ciclo solar las manchas están en latitudes altas y hay poquitas, y a medida que avanza las manchas se aparecen por un montón de latitudes hacia el ecuador, cada vez más, y al final del ciclo tenemos pocas manchas y a la altura del ecuador. Entonces, esto es lo que realmente nos va a dar mucha información. No solo tener tablas de números que no sabemos interpretar, sino empezar a hacer cositas con ellos. Actualmente estamos en el ciclo solar número 25, que está siendo un poco raro. Esta es la predicción del ciclo. Bueno, se esperaba que empezara en el 2021, tuviera el máximo por aquí en 2026, 25, 26. Empezó antes, estamos en el máximo ahora y está siendo bastante más activo de lo que se esperaba. Entonces está siendo pues un ciclo extraño, pero bueno, está viendo manchas muy chulas, ya lo habéis estado viendo. Vale, entonces, si haces todos tus dibujitos, consigues que esté despejado y haces todos tus dibujitos, incluso puedes hacer pues fotogramas de estos de superponer tus dibujitos en un mismo dibujo, ya si eres un artista. Si es como yo, mejor lo dejas. Entonces, os voy a poner un vídeo de la mancha esta súper grande que hubo en mayo, que este vídeo del hombre este, a mí que me parece un vídeo flipante. Entonces ahí vais viendo como la mancha, como el grupo cada vez se va haciendo más grande. Este consiguió un montón de días despejados todos seguidos, porque si no es imposible hacer esto. Y esto es lo realmente chulo de poder ver el sol, ver cómo la mancha va haciéndose cada vez más grande. Bueno, y ahora vuelvo aquí. Vale. Y si os ha gustado el tema de las observaciones solares, pues este libro yo creo que es uno de los mejores que hay. Y yo lo recomiendo mucho, lo tenemos en los fondos de la agrupación, así que si queréis un día echarle un vistazo, pues nada más que lo pidáis y lo podéis leer. Vale, y
Joder, qué rápido he ido, ¿no? Vale, pues como nos queda tiempo, esta la tenía para si no daba tiempo suficiente, vamos a hablar de otros fenómenos. Otros fenómenos que no se pueden ver con el equipamiento básico que tenemos, ¿vale? Porque hace falta o un coronado, o un coronógrafo, o un eclipse total, que también están ahí a mano. Entonces son las protuberancias, ¿vale? Que son columnas ardientes que salen de la cromosfera hacia la corona, que a veces siguen las líneas de campo magnético y ahí podemos ver el bucle de la línea de campo magnético, esa foto es súper bonita. Y luego tenemos las fulguraciones, que son estallidos de energía que parten del Sol. Cuando en ese bucle se empieza a acumular mucha energía, pues a veces se acumula tanta que la línea de campo magnético no puede contenerla y al final termina explotando. Y entonces se produce lo que llamamos el viento solar. Y el viento solar son pues, rayos X, rayos gamma y partículas de alta energía. Voy a ver si este vídeo sí me funciona, ¿vale? Este parece que sí. Vamos a ver. Funciona, pero no se ve. En casa me funcionaba, ¿eh? Vale. Ahí veis cómo se produce la explosión. Verlo de cerca tiene que ser... Te queda un poquito de miedo. Vale. ¿Y qué sucede con este viento solar? Bueno, pues que este viento solar, si la erupción se ha producido hacia la Tierra, va a venir a la Tierra. Las partículas del viento solar son incompatibles con la vida, porque destrozan las células. Sin embargo, nosotros estamos aquí. O sea, aquí pasa algo. ¿Y qué es lo que pasa? Que la Tierra tiene un núcleo de hierro fundido. Un metal fundido que tiene los electrones sueltos. Y además está rotando. ¿Qué tenemos? Otra vez corrientes eléctricas. Entonces tenemos otra vez un campo magnético. Ahí podéis ver la magnetosfera terrestre. Cuando el viento llega, la magnetosfera, afortunadamente, desvía la mayor parte del viento solar y solo una pequeña parte va a colarse por los polos y nos va a dar lugar pues, a todos los fenómenos que todo nos chiflaría ir a ver, que son las auroras boreales que tienen lugar pues, en Noruega y por ahí, que algunos habéis ido a verlas y otros estamos todavía esperando, que hemos ido 3 veces a Noruega, no hemos visto ninguna, por ir en verano. Y lo que hace las partículas que entran es ionizar los átomos que se encuentran en las capas altas de la atmósfera. Entonces, dependiendo del tipo de elemento al que pertenezca el átomo, pues dará un destello rojo, un destello verde y demás. Y esto es muy chulo, pero a veces no es tan chulo, porque se puede producir un evento Carrington. ¿Qué es un evento Carrington? Pues es una explosión solar muy potente. El evento Carrington, con nombre, se produjo en 1859 o algo así y fue estudiado por Carrington, por eso lleva su nombre. Y aparte de ionizarse la atmósfera y afectar a las telecomunicaciones, se generan corrientes inducidas en la Tierra que pueden estropear las líneas de alta tensión. Cuando se produjo, pues había unas poquitas líneas de alta tensión y había estaciones de, ¿cómo se llama esto? Del pipi, el Morse, de telégrafos. Y ahí está documentado que varias de ellas se echaron, o sea, prendieron fuego. Imaginaos si esto pasa ahora, que nuestra civilización se basa en las comunicaciones y en la electricidad. Mejor dicho, no imaginaos si esto pasa, imaginaos cuando esto pase, porque pasará. Eso está claro, porque sabemos qué ha pasado en el pasado, sabemos qué ha pasado aquí y hay registros más antiguos, registros geológicos, que dicen que ha pasado más veces. Entonces, pasará. Por eso la NASA tiene ahí al ojo mirando al Sol continuamente y cuando detecta una erupción, la luz de la erupción tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, ¿vale? Que es lo que tarda la luz en llegar, pero lo que es el viento solar tardará unos 3 días. Supuestamente en esos 3 días nos tenemos que preparar. Entonces, un evento Carrington sería una tormenta tipo G5. Hasta ahora, la de la mancha esa grande que habéis visto el otro día,
generó una tormenta G4 en mayo, que fue la que produjo las auroras boreales que se vieron por aquí, que incluso Eduardo tenía ahí en el WhatsApp puesto, nunca pensé que iba a hacer una foto de una aurora boreal desde mi casa. Entonces, cuando sucede eso, los satélites que están alrededor nuestro los ponen en modo seguro y de momento los satélites han aguantado. Si se produce después, en mayo, después de la G4, otra mancha generó una tormenta G5 que salió hacia Marte, afortunadamente para todos nosotros. Si esa G5 hubiera venido a la Tierra, los satélites hubieran aguantado, es posible, pero es posible que no nos hubiéramos enterado, porque las estaciones en Tierra igual se nos habían achicharrado y ya no sabíamos si estaban allí o no estaban. Bueno, ¿y por qué hemos hecho esta charla? Porque en los próximos años tenemos un maratón de eclipses, de los cuales el del 26 y el del 28 van a ser los más chulos. Entonces, sería muy bueno que fuerais familiarizándoos con las técnicas de observación solar, porque los eclipses traen mucha atención mediática. Entonces sería estupendo que pudiéramos hacer observaciones públicas para dar a conocer la ciencia y dar a conocer la agrupación con todos los métodos. Pues alguien explicando lo que está pasando con las gafitas, hacemos unas cajas solares para que enreden los críos y con los telescopios los más mayores que puedan disfrutar del eclipse. Entonces es un momento, vamos, tenemos por delante unos años muy buenos, a ver si el tiempo nos acompaña o nos hace estos maravillosos veranos de vizcaínos. Y aprovecho, para los socios que hacen fotografía solar, les lanzo el anzuelo a ver si quieren hacer una continuación de esta charla y nos explican un poquito las técnicas de fotografía solar. Y esto es todo. Pues chiquito, rápido, pues. He hablado demasiado deprisa.